esas cosas, lastimosamente yo me he perdido en cuanto a lo que es el trabajo del periodismo, pero yo siempre digo que hay que poner una cota de sacrificio cuando uno quiere crecer. Entonces, no hay dónde, no hay dónde. ¿Qué vas a hacer? La educación, la cultura, el deporte, son la quinta rueda del coche, para los gobiernos de izquierda y para los gobiernos de derecha. Perdón, aquí nadie puede eximirse de esa responsabilidad. Nadie puede decir, es que hemos construido hartos campos deportivos. Se utilizan. Es de uso para la sociedad en su conjunto. ¿De esos campos deportivos han salido figuras sobresalientes? No, porque permanecen cerrados, del cual he sido parte activa del mismo. Ya trabajaba muchísimos años ya con Toto, y entonces tuve la posibilidad de estar en ese momento tan importante. Se creó una cadena a nivel nacional en el cual se llevó a cabo los partidos del Mundial, en el cual también trabajé y fui parte de esa cadena en la transmisión de los partidos acá en la ciudad de La Paz, cuando el país vivía un boom realmente. Ha sido un boom, era un boom. En las calles no se hablaba más que de fútbol, el país estaba... Nuestro invitado de hoy tiene un apodo. Le dicen El Picante. Es un conocido y destacado periodista deportivo, pero es muy ácido al momento de hacer sus comentarios. Es polémico, es dinámico y además tiene una trayectoria de muchos años. Sin embargo, yo no sabía, y hoy te enterarás tú en este episodio, de que cumple funciones en la parroquia de su iglesia y es realmente muy activo en las actividades eclesiásticas. Con nosotros, Ramiro Camacho, El Picante Camacho. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen: mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire. Ramiro Camacho, qué gusto tenerte. Abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Bienvenido. Un gusto, muchísimas gracias. Sé que la característica es totalmente diferente. Y eso es importante siempre, porque no siempre la gente conoce detrás de lo que hay de un periodista. Y entonces tiene otra faceta, es padre de familia, es un ser humano, tiene otras actividades fundamentalmente, no solamente el ejercicio de la profesión. Y bueno, esperemos que sea muy interesante esta charla. ¿Cómo es la vida de ese periodista polémico, ese periodista que está muy bien informado en cuanto a deportes, pero siempre tiene la crítica como base, digamos, ¿no? Es una vida en función de la familia. La familia es un elemento para mí muy importante. Yo siempre soy de la idea en que la cabeza de cualquier persona, en cualquier profesión, si la familia está contigo, uno está tranquilo, uno está en paz y uno puede cumplir sus funciones profesionales y desempeñarse de manera importante. Cuando no hay esta combinación para la persona, porque no solamente es el campo profesional, hay un campo que también tiene que ver con lo familiar, con tus afectos familiares, tiene que ver con las personas que te rodean, con el mundo que está detrás que te rodea, con las actividades que realizas en el mismo, que te ayudan mucho también para lo que es tu propia actividad de los 7 días, y en este caso como es el periodismo deportivo, ¿no? Yo soy un hombre que tengo otras actividades que muchas veces no las he dado a conocer. Por ejemplo, yo todos los domingos asisto a la iglesia. Soy ministro de la comunión en la parroquia de Virgen de los Remedios. Soy responsable de Miraflores. Soy responsable de todos los ministros de la comunión de la parroquia, gracias al padre Ruri Mamani. Y esa es una actividad, por ejemplo, que me llena a estas alturas de la vida, ¿no? Sí, ¿Desde cuándo y cómo iniciaste esa actividad? Bueno, yo siempre, desde chico, siempre he ido a la iglesia, ¿no? Yo soy alumno del Colegio San Calixto, del Sanca, y allá los padres siempre me han inculcado, o siempre hemos tenido un grupo en el cual ayudamos nosotros las misas en
en la iglesia, y entonces eso con el devenir de los años ha ido transcurriendo, ha tenido algunos cortes por algunas circunstancias, etcétera, pero después en los últimos 10 años he estado permanentemente en esta actividad, gracias a este sacerdote que me pidió un día que acompañe en el tema de las lecturas, de lo que es habitual de las misas de los domingos. Hacía permanentemente esa labor. Después el padre fue trasladado hacia la ciudad de Cochabamba y después estuvo en la Catedral Castrense, allá en la zona sur de la ciudad de La Paz, y ahora ha vuelto nuevamente a la parroquia de Miraflores y me ha encomendado esta tarea de ayudar, porque nos conocemos hace muchísimos años, en esta tarea de ser el encargado de los ministros de la comunión. He dado muchos años en esa tarea, creo que tengo la experiencia necesaria, quiero que mayor gente participe en la iglesia, y eso es importante. Eso te iba a preguntar, ¿qué implica ser un ministro de la comunión? De entregar la hostia, la hostia, que es uno de los elementos más importantes dentro de la liturgia. Y entonces tiene que ver fundamentalmente con esa parte tan importante en que, al igual que el Padre, Él te entrega esa chance, esa posibilidad de que tú entregues la comunión a los ciudadanos. Y entonces es un elemento importante, es un momento en que te abstraes de todo y solamente piensas en el servicio al Señor, que es una de las tareas que a mí me gusta muchísimo y lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio, realmente es una cosa que me llena definitivamente y a veces le tengo que hacer un alto a mi trabajo, porque sabe Toto que, digo, Toto, bueno, Semana Santa un poco no cuente conmigo. El jueves y el viernes yo me voy a dedicar un poco. ¿Qué haces esos días? No, ayudamos todo en la procesión del Santo Sepulcro, preparamos el Jueves Santo, leemos las lecturas, preparamos todo lo que representa esos 2 días importantes, o sea, de la pasión de nuestro. Activamente en la participo, sí, de la pasión de y en lo que representa el Santo Sepulcro, es decir, participo activamente en esa situación. Y entonces es un elemento totalmente diferente, pero que me ayuda muchísimo realmente. ¿Y cómo se hace esa preparación? ¿Cuáles son los elementos? Hay elementos que el Padre te da, ¿no? Entonces él tenemos charlas permanentes, tenemos simulacros nosotros de estas misas tan importantes que se realizan, entonces todo está concatenado, además es un Padre que siempre le gusta la perfección y nada puede salir mal. Entonces todo él ya establece todo cómo se tiene que manejar esos días, fundamentalmente la Semana Santa, o todas aquellas fiestas que tienen que ver fundamentalmente con el calendario litúrgico, por ejemplo las fiestas de Navidad, se hacen tareas de diferente orden. Entonces, y lo que es habitual o lo que es normal, las misas de los domingos que también tienen que ser perfectas, ¿no? Es decir, tiene que haber solemnidad. Esa es la palabra exacta, para que todo salga correctamente como tiene que ser. Claro, está todo medido, todo. Todo, absolutamente, no puede haber un error. ¿Y tú eres perfeccionista también? Sí, me gusta mucho la perfección. Muchas veces me pone nervioso, pero lo hago. Entonces ya estoy pensando en qué es lo que tengo que hacer a lo largo de todo el desarrollo de la misa. Interesante. Qué interesante. Mira, hay una faceta que no conocíamos de ti. No, es una faceta que, bueno, se sabe muy poco de esta situación. No he hablado mucho de esto, pero sabe la gente que... Bueno, obviamente, además, seguramente la gente que va a Remedios también conoce toda... Hay 2 fiestas que siempre tengo para guardar. Uno, los carnavales, que es una de las fiestas también que mucho me gusta. Voy a pasarlo en Sucre con mi familia. Allá tenemos nosotros siempre la chance, la posibilidad de ir a pasarle una fiesta muy bonita en compañía de fundamentalmente mis cuñados y mis sobrinos. Y la otra, estas fiestas litúrgicas que tienen que ver. Esas son las actividades a lo largo del año que me gustan bastante. Ustedes lo conocen, Ramiro Camacho es un periodista deportivo boliviano destacado. Hoy se destaca por su trabajo en el programa Deporte Total y en la Radio Monumental, ¿no? Sí, en el Selfie, en el Estudio Estadio. Selfie y Estudio Estadio. Sí. Estudio Estadio es muy polémico, ambos, ¿no? En realidad. Ambos. Claro que en el que se llama El Picante Camacho. El Picante Camacho. ¿Y eso por qué? Por el amigo Hoffman, que un día se le ocurrió ponernos ahí el picante y me quedé con el picante. Pero ese es tu apodo. Sí, ese es el apodo que además se ha enraizado, ¿no? Sí, me ha gustado, ¿no? Entonces he decidido... Es un poco por la polémica, porque por te enojas polémica. Fácil de la polémica, aparentemente es eso, un poco. El picante... Es que... Ya se rayó Ramiro, dice, ¿no? No es que uno se raya, ¿no? Sino que uno queda
disconforme con lo que pasa en el deporte, fundamentalmente, ¿no? Básicamente es eso, Ramiro. Ese es el problema. Yo creo que hay una disconformidad en la sociedad en su conjunto de lo que pasa en el deporte. Y es un poco la voz de la persona que, ¿no? Representas un poco eso, ¿no? De repente el oyente, ¿no? Que tiene rabia también, ¿no? Claro. Pucha, ¿por qué a mi equipo Ahora, le va hay así, gente digamos, que coincide y hay gente que no coincide Exactamente. conmigo, y que en ese sentido yo estoy siempre llano. No me gusta, por ejemplo, yo tengo cuentas en redes sociales, pero nunca respondo a la gente. Yo planteo una idea, fundamentalmente, por ejemplo, en el Twitter, planteo la idea y la pongo. Y he recibido respuestas desde Marcelo Claure, imagínate, desde Marcelo Claure de Bolívar, que a veces no ha tenido conceptos muy elogiosos conmigo, pero ha llegado el tiempo, y lastimosamente esta es la realidad que hoy está viviendo Bolívar, que de las cosas que he dicho, en gran medida tenía razón. Claro, y no lo haces, digamos, uno se da cuenta no hay que un no lo haces sentimiento por- destructivo, sino hay un sentimiento De en que crítica, tiene que haber de de constructiva. autocrítica, que tiene que haber una reflexión, que el dirigente, no por ser dirigente, no está exento de cometer errores, y que los tiene que saber para sí, fundamentalmente, tener que analizar y cambiar esa forma, esa conducta. La plata no te compra todo. Pero no le tienes bronca, Ramiro. Digo, a Marcelo. No, no, Claure. no, no. Es más, lo he visto 3 veces. Ya. Y eso que lo conozco desde la época del Mundial. Claro. Paraba mucho en la oficina de don Guido Loaiza. Entonces había un hombre grandote ahí que venía de Estados Unidos, y hemos debido intercambiar como 3, 4 veces algún criterio. En este último tiempo, recuerdo hace unos 5 años que hemos debido hablar, si no es más, hemos debido hablar en una entrevista que pude hacerle cuando él ya estaba en Bolívar, pero después yo no he tenido ningún acercamiento, nada, y evidentemente yo discrepo fundamentalmente de la forma que hoy se maneja el club más importante del país, el club más importante del país, del cual creo que ha creado un sentimiento enorme en este tiempo en los niños, en los jóvenes y en la gente mayor, y del cual creo que no se ha manejado de buena manera. Te reitero, el dinero es importante. Una institución realmente, cuando tiene una espalda muy ancha, cuando tiene una estructura muy ancha, tiene recursos económicos por los cuales se puede permitir poder lograr éxitos y alcanzar éxitos, no puedes entender cómo puede estar hoy con 3 puntos, tras haber jugado 5 partidos en la Copa Libertadores de América, haber quedado eliminado en un año tan importante como es el centenario. Claro, claro. ¿No entiendes? Ramiro, has nacido en un año muy futbolero, ¿eh? 1963. Sí. El año del que Bolivia ganó el campeonato sudamericano, ¿no es cierto? Sí, no, pero El 63. Muy y bajo. después de eso, el gran logro que hemos visto ha sido el 93. El 93, sí, del cual he sido parte activa del mismo. Ya trabajaba muchísimos años ya con Toto, y entonces tuve la posibilidad de estar en ese momento tan importante. Se creó una cadena a nivel nacional en el cual se llevó a cabo los partidos del Mundial, en el cual también trabajé y fui parte de esa cadena en la transmisión de los partidos acá en la ciudad de La Paz, Claro, cuando claro. el país vivía un boom realmente. Ha sido un boom, era un boom. En las calles no se hablaba más que de fútbol. El país estaba, es decir, creo que ni la política alcanzó ese nivel de aceptación en toda la sociedad, en su conjunto en el país, como lo hizo el fútbol. Desde el norte, desde Cobija hasta Tarija, desde La Paz hasta Santa Cruz, los 4 puntos cardinales vivían y tenían la pasión del fútbol. Y fue un momento muy lindo. Y en aquella época, yo también estaba empezando en La Razón con Ernesto Murillo en esa época. Sí. Pero, ¿sabes? En esa época uno decía, pucha, ojalá que esto que estamos viviendo sea continuo y no estemos contándolo a nuestros nietos. Y creo que eso podría estar pasando, ¿no? Ha pasado definitivamente. ¿No? Ya pasó. Porque después del 93 no hemos alcanzado ningún otro éxito. El 97, ¿no? El subcampeonato de la Copa América, estuvimos a punto de ser campeones, pero era Brasil. Los goles de Ronaldo. Claro, eran los goles era Brasil, y Brasil nos sacó fuera de campeonato. Sí. Y después, bueno, mira, todos han sido muy efímeros, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, la participación de Bolívar en la gestión del doctor Mauro Cuéllar Caballero, cuando llega hacia la final de la Copa Sudamericana, como otro de los hechos importantes, pero después todo es insatisfacción. Y en estos últimos tiempos realmente da mucha amargura hablar de deportes, ¿no? Es decir,
la gente más, cuando uno le encuentran en la calle, le habla más de sus amarguras que de las alegrías que te dan las instituciones deportivas. Y no solamente en el caso del fútbol, sino en el deporte general en su conjunto, ¿no? Tenemos tan pocas satisfacciones. El año pasado apostamos todas nuestras cartas al marchista al maratonista, y no pasó absolutamente nada, ¿no? Llegó en el puesto 63 y el país parecía venirse abajo otra vez deportivamente cuando Otra vez, ¿no? habíamos creado realmente una Otra figura vez lo mismo. excelsa en cuanto a Garibay, ¿no? Pero bueno, eso es producto también en que no se hacen las cosas bien en el país, ¿no? Y no exportamos no tampoco, ¿no? No es el tema fundamentalmente del fútbol. Yo creo que el deporte en su conjunto no está bien. Claro. No está bien, no hay una participación del Estado, no hay una participación de la empresa privada. No, pero deportistas que destacan y sacan medallas de oro para Argentina. Hubo un caso en las últimas Olimpiadas. Terrible, o sea, realmente no. Los presupuestos son exiguos. Yo puedo decir con la más absoluta propiedad, la educación, la cultura, el deporte, son la quinta rueda del coche, para los gobiernos de izquierda y para los gobiernos de derecha. Perdón, aquí nadie puede eximirse de esa responsabilidad. Nadie puede decir, es que hemos construido hartos campos deportivos. Se utilizan. Es de uso para la sociedad en su conjunto. ¿De esos campos deportivos han salido figuras sobresalientes? No, porque permanecen cerrados. Es evidente, uno va a la carretera La Paz Oruro y te encuentras diferentes coliseos. Pero ¿cuál es lo común que te encuentras? Son coliseos cerrados que solamente sirven para actividades proselitistas, sirven para otros menesteres, políticas, cuando debiera servir fundamentalmente para la práctica del deporte, ¿no? Entonces, al no tener una estructura, al no tener realmente todo un aparato desde el gobierno y desde lo que se presenta el sistema deportivo, entonces estamos pendientes o tendientes al fracaso siempre, y que lastimosamente cada vez hace que el aficionado reniegue del deporte y muchas veces desista realmente fundamentalmente apoyar al mismo. Tú que cubres tantos años, ¿el deportista ha cambiado mucho también? O sea, ha habido un cambio, digamos, del deporte, porque obviamente nosotros vemos los dirigentes, pero el deportista, ¿no? Sí. El futbolista siempre ha sido complicado, ¿no? Siempre ha sido indisciplinado. No, el deportista también. El deportista también siempre ha sido muy complicado, porque el deportista se cansa de hacer un esfuerzo propio por su desarrollo deportivo y que nadie lo colabore. Ese es el problema. El deportista no tiene la chance, la posibilidad, como ocurre en otros países, de tener un grupo alrededor de ellos que trabaje fundamentalmente no solamente en la parte deportiva, en la parte nutricional, en la parte psicológica y en otros menesteres, porque el deportista es un ser humano, tiene problemas, tiene dificultades, no todos los días se levanta bien para hacer la práctica del deporte, hay días que tiene problemas con su familia, tiene problemas personales, quién sabe, no se encuentra bien consigo mismo, etcétera, etcétera. Pero nadie lo ayuda a ese deportista. Vaga y divaga solo. Y él tiene que encontrar sus propias soluciones a sus propios problemas. Y entonces eso está mal. Yo he asistido a un juego olímpico, por ejemplo, y he visto de cerca cómo se maneja los grandes países y los países que hoy por hoy ya han escalado, por ejemplo, muchísimo, como el Ecuador, por ejemplo. Antes el Ecuador era tan como nosotros, pero el Ecuador decidió apostar su gobierno por el deporte. Y no solamente entregó recursos económicos, sino entregó recursos humanos, capacitación, toda una serie de cosas. Se trajo profesionales desde el extranjero para mejorar todo lo que se había hecho hasta ese momento. Y es evidente hoy los éxitos que tiene el deporte ecuatoriano en su conjunto. Estoy poniendo un ejemplo así al azar. Sin duda, claro. Así es. Claro. Pero el futbolista, digamos, sí recibe plata, recibe ese apoyo. Y se pierde también, ¿no? No hay futbolistas en el Real Madrid, en Barcelona, ¿no? Y creo que, a ver, Juan Manuel Peña llegó al Valladolid. Al Valladolid, al Valladolid, sí, señor. Y además le han hecho un homenaje, al Villarreal le han hecho un homenaje recién, sí, y estaba el boliviano ahí. Claro. Pero son escasos. De esos son escasos, son Ervin Sánchez, que ha ido a Boavista, el Marco Echeverri, que ha estado en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero... el último, quien sabe, el más referente, más importante es Marcelo Martins, ¿no? Que es muy querido en el Brasil, y eso le reconocen realmente. Es que hay un problema. Hoy el futbolista gana mucho dinero y no sabe qué hacer con él mismo. Yo recuerdo un pasaje
con el doctor Javier Ascargorta, cuando él era técnico de la Selección Nacional en 1993, hubo un jugador que se compró un auto último modelo. Se compró perdón que diga, un Suzuki, un Vitara, pero espectacular. Y estábamos nosotros ahí en la práctica y lo llama al jugador. Ven, le dice, sí. Perdón, le dice, ¿tienes dónde dormir? Le dice, quiero que me lleves a tu habitación. Le dice. Y él vivía en un cuarto de 4x4, hermano. No tenía comodidades, vivía como un animalito, ¿no? Estaba el tipo. Agarró al día siguiente, me vas y me devuelves a la casa de ese auto. Y te vas a comprar un departamento, con cama, con todas las situaciones. Eso es primero para que aprendas a vivir. Wow. Y entonces esa enseñanza que dejó esa vez Javier Ascargorta fue bien importante. Un delantero importante en aquella época. Pero había decidido comprarse un auto, que con la plata de la selección que ganaban se compra un auto. Dijo, ¿cómo vives? Y fue una enseñanza realmente bien importante para aquellos jugadores de aquella época, que tú los ves en cierta medida, en su gran mayoría están bien parados, ¿no? Claro, algunos han tenido situaciones especiales producto de muchos problemas que también han tenido, ¿no? Cómo vives, cómo juegas. Claro. ¿No? Y hoy nos encontramos con la misma situación. Los chicos hoy andan perdidos, ¿no? En sus movilidades, en sus aparatos celulares de los más últimos que tienen, etcétera. Claro. Después hay unos jueguitos que tienen en las computadoras o que tienen ahí, sí. no sé qué nombrecito se llaman esos jueguitos, etcétera. Viven absortos en ese mundo, ¿no? Pero muchas veces no tienen buenas casas. Viven a veces en carencias realmente importantes, pero sí, para el lujo, para pintear, como dicen, son mandados a hacer, ¿no? Y eso es importante para el deportista. El deportista tiene que fundamentalmente, primero creo que el sostén de un deportista son los padres. Y cuando terminas ese mundo de los padres, comienza la familia, de estructurar una buena familia. Y el futbolista, evidentemente, al igual que cualquier persona, si está en paz con su familia, si tiene realmente el respaldo de su familia, si se sienten arropados por su familia, va a salir adelante, de eso no te quepa la menor duda. Pero si tiene problemas, si hay inconvenientes, si hay malas amistades, porque el futbolista es tendiente a tener muchos amigos. ¿Por qué? Por la fama. Y todo el mundo aquí en la oreja le hablan una cosa, le hablan otra cosa, pero a veces de manera equivocada, ¿no? Y vive en el momento, vive en el instante, cuando eso debiera ser una profesión, porque ganas bien, que te pueda dar un sostenimiento a tu familia, a largo plazo, ¿no? Pero por varias generaciones. Entonces, eso debería darte el deporte, ¿no? Y esperemos que esas cosas cambien, porque hoy cada vez nos encontramos con jugadores que viven la vida muy, muy rápida, muy circunstancial, y no tienen realmente hasta... Yo los veo... Y perdón que lo plantee de esa manera, les veo levantar las manos, rezar, ahí los ves en el campo de juego. Y después, perdón, más de uno es un truande, claro. Y no cumple todo lo que a veces lo que se profesa y lo que tiene que ser la conducta de una persona cuando uno está viviendo una situación de fe. Qué fuerte. Bueno, estudiaste economía en la Universidad Mayor de San Andrés. Y comunicación social en la Universidad Loyola, sí. Pero tus años, contanos un poco de cómo era Ramiro Camacho como universitario. Como universitario he tenido dos facetas, ¿no? En San Andrés he entrado a economía, después me llamó la atención la política, me dediqué a la política, milité en un partido de izquierda. ¿El Partido Comunista? Sí, el Partido Comunista. Muy poca gente conoce eso. Con el tiempo... No vieron bien muchas cosas de los que yo tenía como conceptos en materia de política. Decidí alejarme de la política y dedicarme de pleno al periodismo. Yo comienzo en 1985. Pero digamos eso antes de que pases al tema del deporte en sí o del periodismo deportivo, ¿cómo fue el Ramiro Camacho político? Ahí me decías que aprendiste a hablar. Sí, porque eso nos ha permitido, por ejemplo, ser un orador en los que llamaban en estos galpones que tiene la Universidad Mayor de San Andrés, los pabellones, así se llamaban exactamente, y entonces ahí se realizaban las asambleas generales, ¿no? Y entonces, como yo era alumno de economía, teníamos que hablar, ya sea en
en la Asamblea General o teníamos que hablar en la Asamblea Facultativa. Y entonces eso me ha permitido desarrollarme y el poder hablar sin tener miedo. Y eso me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en la parte deportiva. No le tenía miedo a los escenarios grandes. He participado en congresos universitarios, entonces tenía una actividad muy ardua en ese tiempo. Que después por desavenencias a lo que yo pienso, por ejemplo, en muchos conceptos que hablábamos en la charla previa, obviamente este tiempo, digamos, Partido Comunista, sin embargo, eso no ha hecho que tú seas ateo. No, siempre bajo ninguna circunstancia. Tú saliste del Zanca, ¿no? Sí, siempre eso se me ha reclamado. Y yo siempre he señalado que ese era un elemento que estaba enraizado en mi vida y que no podía cambiar. No podía entender cómo había gente que no podía creer en un Dios. No podía entender. Yo siempre he pensado en que hay algo supremo que ha ayudado a la creación de este universo, de todo lo que hoy tenemos, lo bueno y lo malo. Claro. Lo bueno y lo malo, es decir, eso está claro. Y entonces yo siempre, se me ha criticado, pero siempre eso ha sido motivo de mucha discusión y hemos seguido avanzando, ¿no? Y entonces estuve 3 años de economía, después ya posteriormente, me gustaba siempre a mí la parte deportiva, siempre ese hombre, he coleccionado revistas, Goles, El Gráfico, me compraba los periódicos de los lunes, tenía en algún momento álbumes que hacía de los jugadores de fútbol que antes hacían, por ejemplo, por la Copa Libertadores de América, Ponte Bolívar y Wilstermann, eran unos álbumes pequeñitos ahí que los, ¿qué se llama? La gente acá en el país tenían esas fotitos, todas esas cosas, y entonces uno conocía a los jugadores, los veía, etcétera, etcétera. Pero muy poco apego, por ejemplo, hacia ir a los escenarios deportivos. Yo a un escenario deportivo recién he ido el año 76. Vine de Cochabamba para ver un partido entre Stronger y el representativo de Unión Española. El segundo partido que vi en 1977, en enero, febrero, el Stronger Bolívar, victoria de Stronger por 2-1. Y mira, tienes, claro, una carrera que tiene más de 40 años. Más de 40 ¿Has comenzado en Radio Nueva América? En Nueva América. En Nueva América. En Nueva América. En el programa Impacto Total, mira, Impacto Total también. Era una combinación entre Deporte Total, porque Toto estaba en ese programa. Toto estaba en ese programa y don Fernando Bustillo, que era el director de Impactos Deportivos. Don Fernando Bustillo. Y yo llegué a la última transmisión. Yo debuté con el partido, imagínate lo antiguo que soy, entre Bolivia y la República Democrática Alemana. Un partido que se jugó a las 4 de la tarde en el estadio Hernando Siles. Y a mí me dieron la tarea de hacer el cotejo, el vestuario de la República Democrática Alemana. No entendías nada. No entendía nada, pero me daba maneras, ¿no? Es decir, me conseguí un buen traductor que hablaba alemán y hablaba español, y conseguimos hacer una nota con un jugador. Después lo entrevisté a Óscar Ramírez, que para mí es el primer entrevistado que tuve en mi carrera deportiva. Y mira, duró una semana más y el programa cesó. Chao. Listo. Ahí empezaste, se fue tu... Y entonces sí, ahí empecé. Y yo dije, bueno, aquí esto ha sido una cosa efímera, bueno, bien bonito, listo, tranquilo. Pero Toto decidió hacer el programa de Deporte Total Radio en la Panamericana. En un aspecto muy innovador, ¿no? Porque él fue el que introdujo, por ejemplo, la música en el jingle de la música en los partidos de fútbol, en cada uno de las conformaciones de los equipos. Le dio una vuelta total realmente a lo que eran las transmisiones tradicionales en el fútbol. Y un día, bueno, en esa época teníamos solamente el teléfono fijo. Y me llama Toto y me cita a su oficina. Me dice, ven, me dice, bueno, he ido. Me dice, vas a trabajar desde el domingo, vas a hacer, me dice, puesto 2. Ya le digo, no hay ningún problema. Y hemos hecho el campeonato de la división profesional boliviano. Después, a las 3 semanas, ocurrió un percance que fue muy penoso. Fico estaba en una competencia de ciclismo. Y lastimosamente él estaba cubriendo esa competencia y el vehículo que los transportaba tuvo un accidente. Fico. Sí, entonces Fico estuvo internado por bastante tiempo en un centro hospitalario y Toto no tenía pues, otro reportero. Entonces me dice, bueno, te haces cargo también de la televisión, vas a salir a hacer notas. Ya con eso ya me emocioné, eso ya fue una emoción suprema para mí. Claro. Y me embarqué todos los días ya en el periodismo y poco a poco fui dejando la carrera de economía
y me convertí en periodista empírico, porque así nos decían en aquella época, no, pues ustedes son empíricos. Y nosotros ya tenía buenos años. Claro. Y o sea, dejaste la carrera de economía. Dejé y o sea, por me el volqué de lleno claro. al deporte. Además a que deporte, es muy absorbente. Claro, ¿no? a deporte y a deporte total, ¿no? Y Toto realmente era demasiado exigente. Todos los días había que estar, porque para querer sobresalir había que darle las 24 horas del día. Era 24/7. Además, antes se trabajaba 24/7. Sí, claro. Era mañana, tarde y noche. En la mañana tenías el programa de la mañana, en la noche tenías que hacer, muchas veces te tocaba el fútbol, tenías que hacer el fútbol. Habían campeonatos nacionales, como ya no los hay habían campeonatos de baloncesto, tenías campeonatos de voleibol, etc. La actividad era completísima. No te daba tiempo para absolutamente nada. Y entonces ahí me dediqué a eso. Estuve muy buenos años. Después de Toto me llevaron a Telesistema Boliviano en aquella época. Después de Telesistema Boliviano. América Televisión, ¿no? Estuve un corto tiempo en América Televisión. ATV y Gol TV. ATV. En ATV también estuve ahí con... Permítenos robarte unos segunditos de tu podcast, Doy Fe, porque tenemos una excelente noticia que compartir contigo y para ello estoy con nuestro productor Miguel Guzmán. Miguel. Marcelo, todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche estaremos en señal abierta por Palenque TV. Así que los esperamos. No se olviden, podcast Doy Fe en Palenque TV, todos los domingos a las 8:30. Ya estamos en señal abierta, Miguel, es un gran logro, realmente estamos muy felices y queremos agradecer a Verónica Palenque por abrirnos esa casa televisiva. Estamos de fiesta en Doy Fe y ahora sí, sigue con tu entrevista. América Televisión, ¿no? Estuve un corto tiempo en América Televisión. ATV y Gol TV. ATV. En ATV también estuve ahí con el papá de Patato Méndez. Estuve con don Ramiro Méndez. Con él trabajé en un programa que era solamente domingos. Y después apareció la chance, la posibilidad de trabajar con Fernando Number, periodista de Santa Cruz, hacer una corresponsalía desde La Paz. Y nosotros estuvimos en el Canal 7, estuvimos en PAT fundamentalmente, ahí estuvimos y eso nos permitió ya poder conducir realmente el deportivo. Entre esos también ya ingresé a los informativos. Doña Amalia Pando, que la recuerdo, me dijo, bueno, una noche me dijo, bueno, acá el programa de los informativos tiene que tener un deportivo. Y en 3 minutos me tienes que resumir todo lo que es una jornada al estilo, me acuerdo muy bien, me dijo, al estilo de la CNN. ¿Ves CNN? Sí, igualito me tienes que hacer. Me tienes que resumir todo en 3 minutos. No hay más tiempo. Esto. Pues tuve un tiempo también con el padre Eduardo Pérez Iribarne, también allá en Telesistema, también estuve con el padre Eduardo Pérez Iribarne, revisaba nuestras notas que teníamos de deportes para que él mande. Bueno, ha sido un trabajo muy bueno después, y después ya me encarrilé hacia Deporte Total y ahora estoy hacia Deporte Total. Pues has trabajado con los dos referentes más grandes del periodismo deportivo boliviano. En el occidente y en el oriente. Claro. Toto Arevalo en el occidente y sin duda Papi Number en el oriente. Hay un hecho que siempre me ha gustado siempre contarlo. Yo he sido seguidor de Toto Arevalo. De muy chiquito he sido seguidor de Toto Arevalo. Y cuando era la 1 de la tarde, porque esa hora que era los domingos en la 1 de la tarde, nosotros teníamos una canchita que jugábamos en el edificio Villalobos, allá en Miraflores. Entonces ahí jugábamos un grupo de amigos, todas cosas, y a la 1 de la tarde todo el mundo desaparecíamos porque nos íbamos a mirar la televisión ahí en el cuarto de mi papá. Y bueno, lo miraba todas esas cosas. ¿Qué me iba a imaginar que yo un tiempo después iba a trabajar ahí? No, ni se me pasaba por la cabeza. Pero me gustaba esa forma de cómo Toto conducía. Tenía sectores, por ejemplo, con los Globetrotters, me acuerdo, con estos morenos que juegan al baloncesto. Era una revista de domingo espectacular. Por eso cuando fui a la radio y me dijeron Toto Arevalo, lo miraba y decía, wow, ¿no? Es decir, y después con el tiempo se fue dando, fue una realidad que yo sí puedo decir que soy un televidente convertido en un periodista de esa época de Deporte Total. Y yo le agradezco mucho a Toto porque todo lo que he aprendido se lo debo a él. Todo lo que soy se lo debo a él. Él me ha dado ese espaldarazo siempre en mi carrera deportiva y eso me ha permitido fundamentalmente estar hoy donde estoy, ¿no? Es decir,
trabajar a gusto, uno siempre, hay una palabra que siempre dice Toto, el programa de hoy ha sido bueno, dice, el de mañana tiene que ser mejor. Y entonces, cuando vino esa es una frase, que todos los días uno se levanta con eso. Es decir, a veces uno pierde también, ¿no? No es que todas las veces gana, ¿no? Entonces uno pierde y dice, bueno, te ha ganado la competencia, te has sacado una buena nota, etcétera, no lo has hecho, listo. Pero no tienes que llorar sobre la leche derramada, tienes que al día siguiente hacer mejor. La pepa, la patada. Claro, y ya no puedes hacer la misma nota, tienes que darle la vuelta a la nota, entonces tienes que buscar otra variante. Y eso es lo que he intentado hacer a lo largo de este tiempo, pero realmente creo que hay personas que han contribuido, como Fernando, creo que Bustillo también es mi amigo por muchísimos años, de él he recibido, es un hombre muy bueno, un tipazo realmente. Y en ese tipazo, en esa persona tan buena, está el hombre que te daba consejos, pero bien precisos, ¿no? En el trabajo, bien precisos. Entonces, de él también he aprendido mucho, de Toto he aprendido muchísimo. Y bueno, ahí me he ido formando en esta carrera. Ramiro, ¿qué le dices a las personas que sueñan estar en CNN? Porque ahí los jóvenes se ven, digamos, pero digamos, se ven en eso, ¿no? En ESPN, CNN, se ven, digamos, yo que trabajo en la UPB en el último tiempo como catedrático, he visto muchas personas que quieren dedicarse al periodismo deportivo, pero se ven, digamos, ahí, ¿no? Es un trabajo muy sacrificado. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que tú no tienes una reunión de domingo con tus hijos? No, hace mucho tiempo. Yo estoy habitualmente en la casa hasta la 1:30. Ya. A la 1:30 ya estoy bajando a la oficina que tenemos en Los Pinos y desde las 2 hasta las 10, 9 de la noche. Y ahí hasta ahí 9, 10 de la noche que tenemos el domingo. Mientras todos descansan, estamos nosotros, claro, es el deportivo más largo, ¿no? Es el programa más largo, es de 1:30. Y entonces hay que llenar esa 1:30. Entonces no hay domingos. Yo mira, en nuestros primeros años de matrimonio he tenido que faltarme a los cumpleaños de mis hijos o tener que hacer muy rápido, muy esporádico mi presencia en el cumpleaños porque o había encuentro de fútbol. Además estuve con Juan Carlos Costas, por ejemplo, en la radio, que él entraba a 1:30 de la tarde. Y recién el partido comenzaba a las 4. Entonces, te imaginas, todo ese tiempo había que sostener. Y bueno, los que más sostenían era Juan Carlos y Lorenzo, porque hablaban de diversos temas, todas esas cosas. Y nosotros íbamos, quién sabe, para que en algún momento, si llegaba el equipo, para decir, sí, acaba de llegar el equipo y nada más. Pero ellos eran los que sostenían. Pero había que estar todos 1:30. No podías entrar 3:30, no podías entrar 2 de la tarde, nada. 1:30 de la tarde, con reloj. Si no, se enojaban. Entonces, esas cosas, lastimosamente, yo me he perdido en cuanto a lo que es el trabajo del periodismo, pero yo siempre digo que hay que poner una cota de sacrificio cuando uno quiere crecer. Claro. Entonces, no hay dónde. No hay dónde. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que poner una cota de sacrificio. Alguien tiene que sentirse damnificado. No me reclaman mis hijos tampoco, no me reclaman, ¿no? Yeah. Siempre hoy, ya en este último tiempo, ya les doy su importancia necesaria, tenemos una relación totalmente fluida con mis hijos, no tenemos ningún inconveniente, nada, nos entendemos, pero lamento mucho a veces en esa época cuando son chiquitos de no haber estado en muchas actividades que realmente... Claro, ese es un tema familiar, muchísimo. El tema sí. ¿no? Es duro, ¿no? Y después ya... ¿Y tú tienes o sea, no tienes fin de semana? ¿Sábado descansas? El sábado descanso. Sí. El sábado sí. Sí, el sábado sí. Pero un día a la semana. Sí, un día a la semana. Le dedico, pero de completo a la familia. De completo a la familia. Ese es el día de reunión. Es el día de reunión. Uno se adapta, digamos. Claro, uno se adapta a esa situación, ¿no? Hay cumpleaños de semana, bueno, festejamos el sábado, ¿no? Sí, casi todos. Y después, bueno, mi esposa también ha tenido que dejar el país muchas veces por motivos de trabajo. Y entonces me he quedado al cuidado de los chicos cuando eran pequeños, llevarlos al colegio, recogerlos del colegio, ver de una u otra forma cómo participar en el tema de sus tareas, todas esas cosas. Claro, de su presente, ser un claro, de su desarrollo hasta como persona, ¿no? De su desarrollo como persona, porque no es solamente que hagan tareas, ¿no? Hay muchos elementos que tienen los chicos, que hay cosas que también hay que velar sobre ellos, las amistades, hay que velar cómo está su ritmo de estudio. Hay un sinfín de cosas con los hijos. Es bien difícil ser papá. Es bien difícil ser papá. Tus hijos ¿no? ya son profesionales. No, pero ya mis hijos. Ramiro está casado con Elizabeth Calderón y tiene 2 hijos. Carla, que tiene... Carla Alejandra. Ella es ingeniera ambiental. Ingeniera ambiental y Álvaro, ¿no? Álvaro, que ha terminado el tema de la abogacía. O sea que ya
Ya, o sea, ellos están ya Chao, encaminados. están encaminados, ya están trabajando, que eso es lo importante, y espero realmente que hay algo que siempre les he dicho, hagan todo con amor, con cariño. No hagan porque tienen que hacer. Hagan siempre las cosas bien hechas. Dedíquenle todo el tiempo necesario a esa situación. No piquen por todo lado. Hagan una cosa bien hecha. Después ya habrá tiempo para estar viendo otras situaciones, pero de principio siempre hagan las cosas bien. Creo que ese es un consejo que siempre les he dado, porque a mí también me ha gustado hacer de esa manera, ¿no? Me he enfocado en el deporte y me he dedicado al deporte. Ahí sí, todo afuera, todo a un costado. Y me he dedicado siempre a esta pasión que tengo por el periodismo deportivo. Elizabeth, cuéntanos de ella. ¿Cómo ha sido esa historia de amor? ¿Cómo se han conocido? Esa es una historia bien ¿sí? interesante. Ella es producto de un campeonato nacional. Nos hemos conocido en un campeonato nacional No. en la ciudad de La Paz. Ella vino representando al equipo de Lupita de Potosí. O sea, ella es Jugadora, era deportista y vos ya periodista. Sí, yo periodista. Yeah. Nos hemos conocido en el Coliseo y nos hemos en una charla ahí en una entrevista, hemos hablado, después pactamos salir un rato, ir a tomar un helado, etcétera, etcétera, y eso ha conllevado ya con el tiempo. Ella además vivía en Potosí, porque ella ha estudiado en Potosí, en la Universidad Tomás Frías, y yo estaba acá. Y todo ese tiempo hemos enamorado por carta. Por carta, además. Por carta y para por bus. Para los jóvenes. No había que no, WhatsApp, nada. No había, era carta. Por carta. Ibas al correo. Íbamos a la flota. Había una flota que te llevaba la carta hasta la ciudad de Potosí y así sucesivamente te mandaban, etcétera. Y después hemos hecho algún viaje esporádico a Sucre por algunos días para estar con ella en tiempos determinados, y así fue progresando. ¿Cuántos años se enamoraron? Así. ¿Cuántos crees? ¿Un año? Y eso. Poco. Y eso. No te creo. Claro, y eso. O sea, fue así físicamente, cara a cara, 40 días. No te creo. 40 días. ¿Y cuántos años de matrimonio llevas? 35. Cuéntanos 35, cuál es 37. el secreto. ¿Qué es el secreto? No estamos juntos todos los días. No. A ver, ese es un tema que te tocó. Claro. Listo, pare de contar. O yo le toqué y le toqué. Fue un amor a primera vista y de ahí nos casamos en Sucre. Nos casamos en Sucre al año siguiente nos casamos en Sucre. O sea, fue loco amor, se enamoraron los dos, sí. Se reconocieron, qué sé yo, listo, ya está. Y ella después se vino a vivir a La Paz, terminó aquí su tesis en La Paz. ¿Y cómo ha sido eso? Porque el hecho de decidir, bueno, dejo todo y me voy por ti, ¿no te la cobraba en algún momento? No. Ha tenido momentos muy difíciles, ¿no? El comenzar siempre es bien difícil. ¿Cuál es el más difícil? Algunas carencias que hemos tenido nosotros en el primer momento. Algunas carencias que hemos tenido. No todo lo que tenemos hoy lo teníamos antes. Pero eso hemos construido en función, yo digo fundamentalmente, de la visión que ella tiene en cómo ha manejado el hogar. Y eso yo les sé reconocer. Ha tenido una muy buena visión. ¿Cuál? ¿Cómo ha sido eso? El buen manejo económico. El buen manejo económico. O sea, claro. Ella no ganaba plata de principio, por ejemplo. Yo era el que suministraba el dinero, por ejemplo, para vivir. Pero ella ha sabido realmente todo administrar de manera correcta. Y después ella se profesionalizó, fue encontrando trabajos y fue creciendo profesionalmente. Ella ha trabajado en Perú muchísimos años en el Perú. Es una profesional muy reconocida en el Perú. Es una profesional reconocida en Bolivia, ha trabajado realmente fundamentalmente con empresas extranjeras, no empresas ni siquiera bolivianas, y eso habla, por ejemplo, en que ella también ha sabido superarse profesionalmente. Y entonces nos hemos apoyado los dos mutuamente, ella apoyándome en el periodismo y apoyándole en ella en el cuidado, por ejemplo, de los hijos cuando ella tenía que viajar al exterior. Y entonces ahí hemos hecho una simbiosis, hemos combinado realmente dos aspectos bien importantes y eso nos ha representado el éxito que hemos alcanzado hoy, ¿no? Y creo que los dos podemos decir que profesionalmente estamos realmente satisfechos por lo que hemos logrado, ¿no? ¿En qué trabaja ella? Ella es ingeniera ambiental. Ambiental. Hoy trabaja en un proyecto
en la ciudad de Oruro, Ah, ya. en la localidad de Carangas. Ahí tiene un Curahuara de proyecto. Carangas. Sí. No, Carangas. Carangas se Ya. llama la localidad. Él está ahí. Pero siempre ha estado en proyectos importantes por buen tiempo. Además, los jefes que ha tenido siempre han sido gente muy, muy buena realmente. Yo tengo amigos, por ejemplo, como Roberto y Mireia, dos salvadoreños, que son parte de un proyecto que se hizo en la ciudad del Alto, de Peifer. Son amigos que realmente han quedado en nuestro corazón muy marcados. Y como ellos hemos hecho muchos amigos de diferentes nacionalidades, y eso nos ha llenado porque hemos visto otras formas de pensar, otras formas de ver, otras formas de convivir fundamentalmente, que nos ha servido siempre para nuestra familia, ¿no? Eso es bien importante. No solamente nos hemos centrado con las personas acá en el país, sino que hemos visto gente que nos ha ayudado muchísimo desde afuera. Y difícil porque, bueno, tú periodista deportivo, que no es fácil, es muy absorbente. Sí. Y ella viajando. Claro, sí. Los chicos, cuando estaba los chicos son vida, profesionales. Oye, claro, ¿cómo han logrado eso? Cuando estaba en vida, mi papá, me ha ayudado mucho mi papá. Yeah. Y una señora, la Susana, que nos ha ayudado muchísimo. Ella en la parte ¿La de la nana, alimentación, sí, la nana, el tema de la alimentación, todas esas cosas con los chicos, verlos a los chicos, etcétera. Y después, bueno, me daba tiempo también para tener que ir a la casa porque era una responsabilidad, ¿no? Tampoco no podía dejar al azar esta situación, tenía que sacarme tiempo. Y eso creo que ha sido importante, ¿no? Porque, a ver, yo era empírico y a veces siempre me gusta, y pocas veces lo he contado, siempre me decían, vos eres empírico, ¿no? Sí, le digo, y con mi esposa hablábamos y decíamos, pero ¿por qué no entras a la universidad? Digo, porque no hay tiempo, pues decía, no hay tiempo. No tenemos tiempo, tengo que trabajar en horario, este otro horario. Un día se habían ido a la Universidad Loyola, mi esposa con mis dos hijos, a inscribirme a la carrera de comunicación social. Se habían ido los dos. Llegaba en la noche a la casa, me dice, aquí están tus papeles, aquí está tu horario, esto es así, tú me vas a la universidad y me sacas la carrera de comunicación. No hay más. Ya sabrás cómo te arreglas con tu trabajo en el tema de los horarios. Ya sabrás. El horario era de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y comenzar de cero, porque yo podía ver de la Universidad de San Andrés algunas materias, podía haberlas traspasado eso, pero lastimosamente era tarde, no había posibilidad de poder hacer las convalidaciones respectivas y tuve que empezar de cero. De cero. De cero. 5 años. 5 años. 5 años. 4 años de la carrera, 1 año más el tema de la preparación. No, hice examen de grado. Examen de grado. Hice examen de grado y de esa manera me titulé y tengo que reconocer públicamente que esta profesión se lo debo a mi esposa y a mis hijos. Porque si no hubiera sido en ese momento tan oportuno de plantearme esa decisión de tener que tomar ya también como parte de mi vida mis estudios, quién sabe no hubiera alcanzado. De licenciado en comunicación social. Sí, siempre ningún empírico aquí. Ningún empírico. Siempre a veces le saqué la vuelta a ese asunto, ¿no? Hay esto, hay el otro. Pero gracias a ella realmente pude lograr ese hecho tan importante. Y muy difícil, yo te entiendo, porque realmente yo cuando estudiaba, era católica, y empecé ya en La Razón, y era muy complicado. Complicado, muy complicado. Difícil. Los horarios no daban, pues, no daban. No sé, pero... ¿Cómo lo hacías? O sea, salías, dejabas tus notas, corrías a la universidad. A las 7 ya sabía que... ¿Y que no te estudia uno? En el camino. ¿Y la noche? No, me quedaba en la noche 12, 1, yo me echaba a la 1 de la mañana, porque traía mis tareas a mi casa, y en mi casa hacía las tareas, todas esas cosas, o cuando había que hacer los trabajos en la computadora, y al día siguiente nunca he fallado en ningún trabajo, absolutamente nada. He tenido buenas notas, claro, ya tenía mucha experiencia, ¿no? No voy a decir, ha sido una cuestión como que por sentido común, digamos. No, era pan comido. Me las sabía todas. Y en función de mí, por ejemplo, tengo hoy compañeros que están en los medios de comunicación, otras cosas, ahí les ayudaban, nos ayudábamos, etcétera, pero no he tenido mayores inconvenientes. Sabía que todo lo que ya había aprendido en lo práctico lo tenía que transportar a la teoría fundamentalmente, y pare de contar, no era más de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero fue realmente un momento muy, muy, muy interesante, muy bonito, y creo que también fue otro logro que se consigue mediante la familia, ¿no? Cuán importante es la familia para uno,
y que si a veces cuando la familia está realmente contigo y saben realmente dar los pasos certeros, es evidente que vas a alcanzar un buen éxito. Si es que yo hablo con tus hijos y les pregunto de ti, ¿qué? Van a decir, no, ha sido un papá estricto, un papá cariñoso. Rígido. Rígido. Rígido, muy rígido. Muy rígido. Yo en el colegio he sido muy rígido. Muy pocas veces, bueno, a veces me han llamado para ir a ver que le faltaba tal trabajo, que había esta nota, que la otra cosa, pero yo siempre he sido muy rígido en ese aspecto. Como lo fue mi padre, un poco la escuela de mi padre. Mi padre también fue muy estricto conmigo en el tema de mis tareas, porque en esas épocas en el San Calixto las cosas eran bien complicaditas, bien difíciles. Ahí sí había una verdadera educación muy rígida por parte de los profesores y también de los padres, ¿no? De los sacerdotes. Todo era muy recto, estricto, correcto. Claro, no. No hay tu tía, hoy los chicos se ríen, No, además los castigas te pueden decir, te voy a denunciar, digamos, ha pasado casos. Hay historias realmente interesantes de la educación, pero tremendamente rígidos. Si no, chao, ¿no? Fuera del colegio. Y entonces, para responder a todas esas exigencias, había que estudiar, no te quedaba más. No quedaba más. Porque además era uno de los buenos colegios en La Paz, ¿no? Siempre ha sido el San Calixto, ha sido un buen colegio en La Paz. Hoy te agradecen tus chicos. Sí. Eso es un elemento bien importante. Yo creo que hay un cambio para mí fundamental en el momento que aparece el celular, por ejemplo. Un cambio. Hay un trasfondo realmente muy peligroso con el tema del celular, que por suerte en la época de mis hijos no tenía tanta influencia como hoy tiene en la sociedad. Hoy lo ves a los chicos, es decir, saben todo mediante el celular, porque además te encuentras todo ya en el celular, no necesitas creo que absolutamente nada que investigar. Nosotros éramos épocas en que encontrábamos un pedazo del libro, un pedazo de la tarea en un libro. El otro pedazo estaba en el otro libro y así sucesivamente. Te obligaban a ir a la biblioteca a leer una situación de esas. Hoy agarras en el Google, tanta cosa, listo, chan, ahí está la respuesta. Y eso ha sido, creo, pernicioso para la educación. Más aún ahora con inteligencia artificial, ¿no? Es pernicioso para la educación. Yo creo que eso lastimosamente ha facilitado evidentemente la educación, pero ha perjudicado fundamentalmente al ser humano en esa forma de investigar todas las cosas, porque hoy lo tienes todo ahí a la mano, al caché. Sí, es solamente, además le pides, ¿no? Por favor, haz un resumen sobre la historia de no sé qué, ¿no? La clasificación de Bolivia al Mundial, pues un tema deportivo, digamos, ¿no? Te aparece toda la información. Todas las páginas que quieras, por diferentes autores, etc. Antes tenías que ir a buscar, ir a una biblioteca, había que ir a la biblioteca municipal, había que ir a la biblioteca de la universidad, diferentes lugares, leer algunas cosas y para tener todo lo que representaba el trabajo, ¿no? Pero hoy la facilidad es terrible, ¿no? Y yo creo que esas cosas, el padre fundamentalmente, perdón, no soy quien para decirles, pero uno tiene que saber cuándo entregar un celular, pero no le puedes dar todo así servido de mano al hijo, no le puedes dar. ¿A qué edad debería hacerse? Yo creo que a temprana edad. Hoy el celular lo ves a un chiquito para que, a ver, ¿qué es normal? Para que no moleste el chiquito le entregues tu celular. ¿Es bueno o es malo? No. Mucha dopamina, ¿no? Claro. Está en el juego, está en el cosa. Por eso, y los pierdes. Y el padre está en otra cosa, la mamá está en otra cosa, bienvenido, listo. Y el chiquito está ahí opeando ahí, como dicen ahí con el celular, porque le gustó el jueguito y listo. Pero eso es lo que hoy se ha perdido, por ejemplo. Yo creo que se ha perdido esa relación. He visto familias que almuerzan y está al lado del celular. Sí. Entonces hay un mensaje, está mirando ese rato. No, nosotros hemos establecido que a la hora del almuerzo no hay celulares. O contado excepción, ponte una llamada que tengas que pactada, ponte a una hora, sí. Pero en la hora del almuerzo en mi casa no hay celulares. Todos nos dedicamos a almorzar, a estar con la familia. Ese es el tiempo de calidad. Ese es el tiempo que es el tiempo de calidad, efectivamente. Eso es lo que uno siempre tiene que tender a esa situación, ¿no? Porque cada vez es más difícil encontrarse hasta con los hijos cuando ya son grandes, ¿no? Porque ellos ya echan raíces, tienen su familia propia, tienen sus actividades propias, sus amigos propios, entonces
ese momento hay que aprovecharlo bien. Tu hija ya está casada. Mi hija está casada. Sí, tiene su esposo que es docente en la universidad. Muy buen chico, muy buen chico. Entonces, pero igual están en la casa, ¿no? Siempre los hemos tenido ahí nosotros, porque siempre queremos que estén con nosotros, charlen. Y después, bueno, en los temas de su vida personal, cada uno tiene su autonomía y nosotros no nos metemos absolutamente en nada. Claro, claro. ¿Tu niñez? ¿Cómo ha sido tu niñez? ¿Naciste aquí en La Paz? ¿Dónde? En Cochabamba. En Cochabamba. Sí, sí. Mi niñez ha sido muy complicada. Mi papá estaba dedicado a la política. Y muchas veces ha tenido que cumplir hasta labores diplomáticas o tener que salir del país por temas ¿Tu papá era diplomático? Sí, y después tuvo que salir del país por temas de los regímenes de facto. Entonces, eso ha sido complicado. O sea, ¿tu papá se fue o te llevó tú? Estás teniendo también. No, ellos se fueron porque lo sacaron. Yeah. Lo sacaron, sí, hubo un gobierno que determinó exiliarlos. Entonces me quedé solo, con la nana. Entonces he hecho yo solo mi vida. ¿A qué edad fue eso? 15 años, 13, 14, 15 años. Y en la peor edad, ¿no? Porque es una edad la peor estás edad, en la adolescencia. en la peor edad. ¿Has sentido abandono? Sí, eso es lo que a veces me lamento. Porque además soy hijo único, no tengo hermanos. Entonces, ¿y tu mamá? ¿Los dos se fueron? Los dos se fueron. Claro, mi mamá tenía que ir para acompañar a mi papá, ¿no? Tenía que ir a acompañar. Y después ya también mi mamá tenía algunos problemas de salud y tuvo que ausentarse a Chile por muchos años. Asistía a centros de atención médica. Entonces fue yo más he convivido con mi padre que con mi madre. Mucho más con mi padre. En los últimos tiempos, ¿no? Cuando ya retornó aquí y ya no tuvo mayores inconvenientes, entonces he compartido esa situación. Pero después, mi vida la he hecho solo. Siempre casi la he forjado solo. Claro, es muy duro, ¿no? No tener... Sí. Tú tenías que hacer las tareas, tú tenías que... Claro, yo tenía que hacer mis tareas, tenía que hacer mis obligaciones, sabía cuáles eran mis obligaciones. Entonces, cuando uno quiere salir adelante, tiene que salir de esa manera, ¿no? No había dónde. ¿Ha quedado resentimiento por eso con tus papás? No. Porque uno entiende. Y mucho más cuando entré a la universidad. Siempre han habido vaivenes ahí en la política que te hacen que tengas que tomar decisiones muchas veces duras. Y entonces, dedicarle todo un tiempo a la política y dejar por un lado, por ejemplo, mis estudios. Tenía que dedicarme en cierta manera a esa situación. Entonces, ver muchas veces, he manejado en algún momento elecciones universitarias, he sido presidente de estas tareas, después otras responsabilidades que se me ha entregado. Y cuando uno sabe de cómo es este tema de la política, entonces uno entiende esta clase de situaciones, ¿no? Uno está expuesto a una suerte de problemas que te atingen con la política, ¿no? Wow. Ramiro, sí que has pasado también por problemas de salud, por ejemplo, ¿eres diabético? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Sí, unos 10, 12 años ya, diabético. ¿Insulino dependiente? Insulino dependiente. Pero no... ¿Cómo se manifestó? Era gordito, antes era mucho más gordito, era mucho más gordito. Y entonces, evidentemente, yo nunca supe que tenía estos problemas. Cuando me llevaron a una revisión médica, evidentemente tuve una descompensación que se llama, en términos de lo que representa la diabetes, me dijeron, bueno, usted tiene diabetes y bueno, a partir de la fecha su vida tiene que cambiar. Pero yo siempre lo he tomado con mucha tranquilidad, este problema de mi salud. Primero, cada día le agradezco a Dios amanecer con salud, estar bien. Y segundo, me he refugiado en mi familia. Mi familia es la que permanentemente está velando el tema de mi salud. Mi esposa es muy rígida muchas veces en eso, no comas esto, no comas este otro, pero aún así a veces me sirvo. A veces uno no oye lo que te dicen, pero ellos han sabido
manejar ese tema con mucha tranquilidad. Y bueno, el trabajo también para mí es muy importante, de alejarme de toda esa situación y seguir cumpliendo mis obligaciones, ¿no? Y entonces eso es muy interesante. Hablando de bueno. salud, tengo un poco de carraspera, es que es que me voy a resfriar. Bueno, tienes que consumir productos de Laboratorios Pagó. Resfrianex. Resfrianex, ¿no? Para el resfrío, ¿no? Es muy bueno. Sí, en esta época además dura cuando va a empezar. Además es frío, ¿no? Va a empezar el frío. Y con lo que ha sido este tiempo, yo creo que va a haber mucho frío en la ciudad de La Paz, ¿no? No, sin duda. Así es. Claro. Se viene, además que con la lluvia que no ha parado, ¿no? Esperemos que pare algún momento, ¿no? Esperemos que pare. Y hablando, seguimos con lo de salud. ¿Has tenido problemas con la vista también últimamente? Sí, el año pasado. No sé qué pasó. Yo viajé a los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre, pero ya 24 horas antes me sentí un dolor de la cabeza. Y yo decía, bueno, debe ser migraña. No era una cosa que me había dado a mí habitualmente. No era una cosa que me había dado a mí habitualmente. Y cuando llegué a Sucre, cuando desperté, fui en bus, no miraba bien, no veía bien, veía todo una especie borroso. Y entonces dije, ¿qué pasa con mi vista? ¿Qué pasa con mi vista? Y aún así trabajé, no le di mucha importancia hasta que mi familia allá en Sucre le informó a mi esposa fue a Sucre, dijo, no, termina esa labor y vámonos a La Paz. Y vine para hacerme atender y se había presentado un problema en la vista, perdí la vista por un mes y medio he perdido la vista. ¿No veías? Este ojo estaba normal y este otro ojo tenía problemas. ¿Qué te dijo el médico? Y el médico me dijo que era producto de algún desajuste, que había tenido alguna emoción seguramente fuerte, pero no me acuerdo haber tenido una emoción fuerte. Creo que fue muy llamativo de la noche a la mañana la cosa. De la noche a la mañana se presentó. Y me fui curando, ya sentía que me veía mejor y lo que sí ya empezó a molestarme era que estaba en mi casa, ¿no? Estaba en mi casa y quería ir a trabajar, quería ir a cumplir, desempeñar mis funciones, hasta que una semana antes ya no aguanté y me fui. No, el estar solo con mis compañeros en mi lugar de trabajo ya para mí fue un bálsamo. Trabajo, creo, ¿no? ¿Ah? Creo que eres adicto al trabajo. Sí, me gusta hacer bien. Me gusta hacer bien. Me gusta hacer muy bien las cosas. Soy puntual, casi puntual en mis horarios. Me dices a las 3 de la tarde, yo estoy 2:30, ya preparando mi material. Yo no entro sin preparar el material, muy pocas veces. Siempre estoy revisando mis cosas, de lo que voy a hablar, ponte antes de un encuentro de fútbol, etcétera, la parte previa, todas esas cosas. O ya en mi casa preparo en horas de la mañana y hago mis apuntes, todas esas cosas. Todo manual, nada de computadora, todo manual. Ya tengo mis hojitas ahí donde tengo mis alineaciones, todas esas cosas, mis datos, todo eso. Y eso siempre cultivado de esa manera. Entonces, no quiero que se me escape nada. Ahora, en el momento ya uno consigue más información, etcétera, uno va alimentando, pero soy en eso. Yo creo que el tiempo que dure quiero hacer las cosas bien. Quiero que siempre mi trabajo sea sostenible, quiero que mi trabajo realmente merezca la atención y fundamentalmente que sea aprobado mi trabajo, ¿no? Ramiro, se nos acabó el tiempo, mira qué rápido. Muchísimo. Dice Miguel eso. Chao. Pero no puedo dejarte ir sin hacerte una pregunta. ¿Eres stronguista? No. ¿De qué equipo eres? No, a ver... a un periodista no se le pregunta eso. No, es que todo el mundo hace referencia de una situación. Yo he dicho alguna vez que el primer equipo que vine a ver a La Paz, mira esa coincidencia, fue a Stronger con Unión Española y a Stronger con Bolívar. Con Stronger con Unión Española terminó empatando 1-1. Y Bolívar en el partido en enero del año 1977 perdió frente a Stronger 2-1. Mira, me llamó la atención esto. Yo no voy a decir que no me llamó la atención, porque detrás de un periodista hay un color. Pero con 40 años ya no puede haber color. Ya no miras ya desde el punto de vista del color. Ya ves la perspectiva mucho más amplia. Ya a todos los metes en la misma bolsa. Es decir, te preocupas del Bolívar. Yo he sido muy crítico y soy muy crítico hoy de esta situación que está pasando Stronger. De estas elecciones de Stronger yo soy muy crítico. Van a asumir 2 personas, por ejemplo, que
perdón, no sé qué respaldo le pueden dar a Stronger en la parte económica y en la parte del concepto dirigencial. No sé qué respaldo le pueden dar. Y yo creo que Stronger está encaminado en una situación muy delicada si no revé todos sus pasos de lo que ha hecho hasta este momento. Yo soy muy crítico con Stronger. Soy crítico con Bolívar, soy crítico en general con el fútbol en su conjunto. Entonces, apasionamientos que dicen no, a estas alturas. Además, el único equipo que me apasiona es la selección. Eso sí me apasiona. Yo en eso me desvivo por mi selección. Yo quiero que mi selección gane, que mi selección siempre triunfe, porque es mi país. No tengo otro país, no tengo otros colores. Es más, a veces, ni siquiera en el plano internacional, me gusta Boca, por ejemplo. Me gusta el Barcelona de España, pero me gusta. Pero yo, es decir, no soy ni hincha de ellos ni nada. Sí, que me gusta, me gusta. Que lo sigo con mayor atención, en algún momento lo sigo. Pero a estas alturas de mi vida, esas cosas ya han pasado hacia otro capítulo que con los años vas dando lugar a esa situación. Bien, gracias Ramiro por dar fe de estas historias excepcionales que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Muchas gracias por yo quiero agradecerte muchísimo. Aquí, estimado colega. Ha sido una charla muy linda, diferente. Claro, hemos combinado con deporte, pero porque yo estoy en función del deporte, ¿no? Hay mucha gente que está combinada en la política, que está en otras situaciones, pero yo soy combinado al deporte. Solamente pedirle a la gente que lo importante es siempre estar en paz con uno mismo. Que cuando te levantes tranquilo. Que no le debes absolutamente a nadie nada absolutamente. Que lo que has hecho, estás conforme, estás feliz. Y que hay, en eso sí, que hay un Dios que algún día te va a juzgar. Si has hecho bien o si has hecho mal. Después, tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Este fue el episodio de hoy de Doy Fe, de esta semana. Si te ha gustado esta historia, por favor, danos like, comparte con tus amigos y además y familia. Este es el adelanto de nuestro siguiente episodio. Una noche, ¿sabes? Me llamó mucho la atención porque Fares no llegaban, debió ser las 11, 12 de la noche. Y él siempre era muy casero, mi hijo, siempre estaba en casa. Pero no llegaba, llegó muy sentimental, llegó llorando a la casa. Entonces yo me asusté, yo pensé que había pasado algo. Y le dije, ¿qué ha pasado? Contame, ¿no? Y él me abrazaba y solo lloraba. Entonces yo le dije, a ver, cuéntame qué pasó. Pero quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Soy Marcelo Tedeschi, este fue Doy Fe, hasta la próxima semana. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomeloneus, fresoda, sabores Cascada, ahora con un nuevo look.